pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Romanos 3, 24 y 25. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta lección número 4 de nuestro discipulado y desarrollo cristiano Sal y Luz, la expiación, la gracia y su efecto en el hombre. Órale, así que acércate por favor tu libreta de anotaciones, tu Biblia y vamos a comenzar con esta clase. Cuando tienes pruebas para condenar a un delincuente y no lo haces, se le llama impunidad. La impunidad es dejar sin castigo un crimen. Dejar sin castigo a alguien que lo merece puede satisfacer al delincuente, pero no a la justicia. Sin embargo, muchas personas siguen pensando que Dios debe actuar de esta manera. Esperan que Dios no actúe castigando el pecado y bajo la bandera de Dios es amor proponen a un Dios que más bien deja impune el pecado. ¿Cómo podría Dios mantener su justicia y a la vez su amor por la humanidad? Bueno, la respuesta está en la expiación y la gracia. Creemos que Jesucristo, por sus sufrimientos, por el derramamiento de su preciosa sangre y por su muerte en la cruz, hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad y que esta expiación es la única base de la salvación y que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán. La expiación es misericordiosamente eficaz para la salvación de aquellos incapaces de responsabilidad moral y para los niños en su inocencia, pero para los que llegan a la edad de responsabilidad es eficaz para su salvación solamente cuando se arrepienten y creen. La expiación es la acción de enmendar una culpa. Es el efecto del verbo expiar, el cual se refiere a la purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. Su sentido original es tanto borrar como cubrir el pecado. Las palabras expiación y propiciación se usan de manera indistinta a lo largo de la historia de la Iglesia y en el Nuevo Testamento. El pecado en el hombre hace imposible que el hombre se relacione con Dios. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, y sin sangre no se hace remisión o perdón de pecados, de acuerdo a Hebreos 9:22. De manera que la única forma en que un hombre puede ser libre de su pecado es a través del derramamiento de sangre. Así es que en el Antiguo Testamento Dios en su misericordia fijó un sistema de sacrificios animales para expiar el pecado. Expiar significa sacar fuera para dejar limpio, sacar la mugre para dejar limpieza. Los animales eran degollados en el altar y las personas ponían sus manos sobre la cabeza de estos animales que moría en representación de estos. Estos sacrificios se encuentran más detallados en Levítico capítulo 4 al 6 y en el capítulo 16 se encuentra también una referencia al día de la expiación. Un dato importante es que debemos entender la expiación no solo como el castigo, sino como un proceso de purificación. Aunque evidentemente se recurre a un proceso de muerte, la muerte aquí no es el fin, sino el medio. Lo que satisface a Dios no es la muerte en sí, sino la purificación de los hombres. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértate, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque habrás de morir. Esto lo dice Ezequiel 33:11 y es una excelente referencia para darnos cuenta que realmente no es la muerte lo que satisface a Dios, sino la vida santa, la purificación del hombre. Jesucristo es el antitipo de estos sacrificios que Dios demandaba. Él murió en nuestro lugar cuando Él fue crucificado en la cruz. Nosotros somos los que merecíamos estar en la cruz y morir, porque somos nosotros los que vivimos vidas pecaminosas. Sin embargo, Cristo tomó el castigo en sí mismo en nuestro lugar. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro lugar como sustituto por lo que justamente merecíamos. Es importante recalcar que no existe otra manera en que podamos renovar nuestra relación con Dios, sino es a través de la muerte sustitutiva
de Cristo y poner nuestra fe en este sacrificio. Hay 3 características de esta expiación que quiero resaltar. Número 1, esta expiación es suficiente. No se requiere añadir nada más al sacrificio expiatorio de Cristo. No hay obras que deban hacerse para complementar la salvación. No existe nada que nos pueda hacer más salvos, únicamente la fe en Cristo. Dice Hebreos 10:10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. No existe nada más que podamos agregar a la salvación. Número 2, esta expiación es eficaz. Y con eficaz nos referimos a que la expiación no tiene diferentes resultados según las personas. No es que en unos sí limpie el pecado y en otros no los limpie tanto. El sacrificio de Cristo siempre es eficaz al perdonar el pecado y hacer nuevas a las personas, al justificarlos, regenerarlos y adoptarlos como sus hijos. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Hebreos 9:14. La tercera cosa es que esta expiación es ilimitada. Esto significa que Jesucristo murió por los pecados de toda la humanidad y que todo aquel que a Él viene no le echa fuera. Esto no es independiente de la fe es el elemento imprescindible para la salvación. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 2, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Muy bien, ahora hablaremos de la gracia. Creemos que la gracia de Dios por medio de Jesucristo se concede gratuitamente a todas las personas, capacitando a los que quieran para volverse del pecado a la justicia, creer en Jesucristo, recibir perdón y limpieza del pecado y seguir las buenas obras agradables y aceptables ante Él. Creemos también que la creación de la raza humana a la imagen de Dios incluyó la capacidad de decidir entre el bien y el mal, y que por tanto los seres fueron hechos moralmente responsables, que a través de la caída de Adán ellos se depravaron, de tal modo que ahora por ellos mismos y por propia capacidad natural y obras no pueden volverse a la fe e invocar a Dios. ¿Qué es la gracia en realidad y cuál es su relación con la salvación? La Biblia explica claramente que la gracia es un don de Dios, un regalo que no merecemos. En ocasiones el término se utiliza como sinónimo de misericordia, pero hay una diferencia. La misericordia evita que recibamos un mal que sí merecemos, pero la gracia permite que recibamos un bien de Dios que no merecemos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es completamente gratis, siendo nuestra fe la que hace efectivo la recepción de este regalo. Para John Wesley, la gracia actuaba de 3 formas. Primero, la gracia era previniente. La gracia previniente es simplemente aquella gracia de Dios que convence, llama, ilumina y capacita, y que precede a la conversión y toma el arrepentimiento y la fe posibles. Es el Espíritu Santo convenciendo de pecado al mundo. El hombre, por su estado de muerte espiritual, es incapaz de buscar a Dios, y sin la ayuda de la gracia previniente esto sería imposible. La gracia previniente nos prepara para escuchar y recibir el Evangelio y responder con fe. La segunda es la gracia justificadora. La Biblia nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por más que lo intentemos, no podemos ser lo suficientemente buenos. Necesitamos que Dios solucione las cosas entre nosotros, que nos justifique. Justificar es el perdón de nuestros pecados, pero implícitamente también es que nos vuelva o nos convierta en aceptables delante de Él. No solo nos quita el pecado, sino que nos regala una nueva vida, una nueva naturaleza. Esa es la gracia justificadora. Y por último, la gracia santificadora. La palabra santificar simplemente significa hacer santo, pero no de una forma santurrona. En vez de ello, la gracia santificadora de Dios nos moldea cada vez más a la semejanza
de Cristo. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas con el amor a Dios y a nuestro prójimo, empezamos a vivir de una manera diferente. Tal como el apóstol Pablo escribe a los romanos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La gracia santificadora nos indica que aún no hemos llegado, pero que estamos en el camino a llegar. Muy bien, pues esta es la clase de hoy. Te invito a que por favor pases a la liga que está adjunta a este video para que realices las actividades y puedas concretar tus nuevos conocimientos en este tema. Además, puedas profundizar un poco más en el conocimiento bíblico. Dios te bendiga, te espero en nuestra próxima lección y feliz aprendizaje.